Bueno, pues ondo balituzue, hasiera emango diogu gaurko hitzaldiari. Oso hitzaldia berezia daukagu. Beti berezia dira gure hitzaldia, badakizue. Gaurkoa itxin bat gehiagoa. Eskerrak emon behar ditugu lehenago, jakina, Eudal Carboni etorteatik, Barcelonatik ona, eta bai Jon eta Federi, gure irakasleak, haien bidez ekarri dugu eta. Decía que tenemos una conferencia muy especial hoy. Muchas gracias por estar aquí. Ya ves, ha generado expectativa, como esperábamos. Porque por el perfil de nuestro ponente, Eudal Carbonell, que ya conocéis, ahora os presentaré un poquito mejor, por su temática, por su historia y por el encaje aquí. He agradecido también en euskera a Jon y a Fede, que son profesores de nuestro máster, amigos de Eudal, y gracias a él, pues a ellos los traemos. Porque todos los ponentes que vienen aquí vienen porque son amigos. Estas conferencias que tenemos tan especiales, traemos gente amiga que viene a contarnos lo que sabe y lo que puede, de forma totalmente altruista, de alguna forma para extender, difuminar lo que sabe, lo que puede. Para provocar también, que es lo que se trata. Por provocar un poco. En este sentido, esto va a ser una conferencia, entendemos, un poco provocadora, porque ya es provocar, traer, el perfil es prehistoriador, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctoró en Geología del Cuaternario, que yo me he metido en un MBA, en Geología del Cuaternario, en la Universidad Pierre et Marie Curie de París, y en Geografía e Historia en la Universidad de Barcelona. Fue colaborador del CSIC y luego se incorporó como profesor en la Universidad Rovira y Virgili, que en su momento estaba en la Universidad de Barcelona y ahora ya es una universidad independiente. Y es catedrático de prehistoria. Entonces tenemos un catedrático de prehistoria a una facultad de economía a hablar del futuro. Es así, básicamente es eso. Muy bien. Conoceréis, porque es una persona conocida, que es el codirector de las excavaciones de Atapuerca, con Arzuaga y con Bermúdez. Es vicepresidente de la Fundación Atapuerca, con sus dos colegas. La presidenta es la reina emérita, según he mirado, ¿no? De honor, sí. Sí, la presidenta de honor. Es un gran investigador, tiene publicaciones en Science, en Nature, o sea, estamos hablando ya de un nivel muy alto. Son los padres ahí del Homo antecesor. Esa es la parte científica. Tiene otra parte muy interesante, que quizás es la que más le trae aquí, que es quizá la parte más divulgadora. Eudal es autor de bastantes libros, artículos científicos muchos, pero libros de divulgación también, porque tiene asumido ese compromiso de extender, de dar y extender. ¿Sabes? El lema de nuestra universidad, de Montas Balsa Su, quiere decir da y extiende. Luego tengo aquí un pin, luego para colocar. Me gusta, lo llevaré. De acuerdo, exactamente. Ha sido profesor, es profesor distinguido de la Universidad, miembro del capítulo español del Club de Roma y de la Academia de Ciencias de Nueva York, Premio Príncipe de Asturias, en representación del equipo de Atapuerca, Medalla Narcís Monturiol al Mérito Científico, Premio Nacional de Cultura, pero sobre todo lo que es una persona, y eso lo tengo aquí un poco apuntado, muy comprometida, no con los homínidos que sí, sino como pone Google, con la humanización, que es distinto. Eso pone así y me gustó la frase. Es decir, con la socialización del conocimiento. Esa es la idea. Con conseguir que los beneficios de la ciencia y la tecnología no queden en manos de unos pocos. Se distribuyen. Esa es un poco la idea. Con transmitir el significado auténtico de lo que es integrar la diversidad, la sostenibilidad y de alguna forma una conciencia crítica de la especie. Y sobre estas cosas nos va a hacer reflexionar un poquito, ¿no? Al fin y al cabo, estáis aquí matriculados, unos en el MBA L3, para aprender a crear empresas, aspectos técnicos,
Los del MBA venís de clases de ahora mismo de estrategia, plan estratégico, estáis haciendo el trabajo de contabilidad, plan de contable, son temas técnicos, ¿no? Pero si viene a la universidad, y más con vuestra edad, y más en un MBA que vienes voluntario y no por obligación, también se viene a aprovechar la oportunidad para reflexionar, para abrir un poco mentes, para que se crucen ideas distintas y salir de aquí dándole vueltas aparte del plan de contabilidad, un poquito más, planes a más largo plazo. ¿Eh? De eso vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Eudald, pues... Muchas gracias, John. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Fue mi amigo John Zulueta que me impulsó a hacerlo. Y el motivo precisamente es, sobre todo, un diálogo de especie, que a mí me gusta mucho el concepto complementario. Diálogo de especie porque estamos en el siglo XXI, las doctrinas que no han fracasado fracasarán, las que han fracasado ya lo sabemos. Nuestra especie está en un momento crítico, es una especie que está colapsando. El diagnóstico no es mío, es un diagnóstico asumido a nivel universal. Y hemos de empezar, como siempre, preguntándonos cómo y por qué estamos donde estamos como especie en el planeta Tierra. Y he identificado una serie de cuestiones que para mí son fundamentales, en las que, como decía John, discutir, reflexionar y construir desde cada uno de nuestros ámbitos. Hablo de lo que es más importante, de la individualidad colectiva. Estamos en un mundo en el que se habla continuamente del individualismo, y nadie explica ni entiende que en un mundo hipercomunicado, hipersostenido, surge el individualismo. Tendría que ser al revés, ¿no? Saber que si tú te levantas, puedes tomar un café y alguien lo prepara y puedes comprar la comida, no es de ir a cazar como en Atapuerca para tener desayuno y comida y cena. ¿Cómo es que el individuo se transforma cada vez más en un individuo individualista? Y claro, tenemos que buscar estas respuestas y discutirlas, que es lo que espero que hagamos. Esto es uno de los conceptos, por ejemplo, para empezar. Empezamos desde lo particular para ir a cosas mucho más generales. Efectivamente, tenemos que plantear por qué el individualismo tiene un éxito estratégico en la evolución humana. Pregunta tan sencilla, ¿no? La tenemos en boca de todos y lo hablamos. Y está claro, al individuo, cuando no se nos atiende de forma individual, tendemos objetivamente a decir, mi opinión no importa un pepino, mi opinión no es una opinión que pueda trascender desde mi propio espacio a otro espacio, con lo cual, ¿por qué tengo que ser social? Porque social ya lo es la propia naturaleza del ser humano, y esto ya se mantiene. Y nos vamos desgajando de esta convergencia que necesitamos, comunitaria y social, como especie, que es la que nos ha hecho, por supuesto, sobrevivir hasta ahora. ¿Y qué pasa? Que hemos cambiado, y esto lo he repetido en todas mis charlas desde hace más de 20 años, se ha cambiado erróneamente la competencia por la competitividad. Y hemos llegado a un punto, en la forma individual de entender la adaptación del ser humano, que yo siempre explico que no verás nunca a una persona competente competir. La competitividad es el peor invento que ha hecho el ser humano y nos ha llevado, una de las patas que nos ha llevado a este caos y a esta catástrofe que estamos viviendo como especie en el planeta. Y el resumen es muy sencillo. La gente competente no compite, solo compiten los individuos incompetentes. Es para entrar a reflexionar sobre estas cuestiones. Claro que si eres competente, la individualidad es colectiva. ¿Por qué? Porque al ser competente no necesitas ser individualista en absoluto. Es una cosa absurda, es un contrasentido evolutivo. Y como es un contrasentido evolutivo in vitro, es lo que está haciendo fracasar nuestra adaptación cuando la marcha histórica humana se ha acelerado.
Empezamos por este concepto, que es un concepto sencillo. Claro, esto nos lleva a otro sitio. Este individualismo nos lleva a consolidar por selección cultural el lideraje. El lideraje es lo peor que puede pasar a la especie en el futuro. Y preguntaréis, ¿por qué? Bueno, porque normalmente en la naturaleza, que es una cuestión etológica, se eligen los proboscidios, elefantas y tal, a los más inteligentes. Ahora los más estúpidos son los que elegimos como líderes a nivel social y político. Hay algo que está fracasando in vitro desde nuestro propio proceso evolutivo. No lo digo yo, lo dice, solo se ha de mirar, leer y ver qué está ocurriendo en nuestros entornos. Por lo tanto, es importante la destrucción del lideraje, no de la dirección, ni de la organización, ni de la coordinación, esto sería absurdo, pero sí de estos conceptos atávicos, prehistóricos, que se refuerzan en las corporaciones, en las estructuras administrativas, etcétera, y que nos están llevando al caos. Porque, entre otras cosas, yo lo vengo diciendo, se suele elegir a los más imbéciles, normalmente los menos informados y los más incapaces. Hay muchos ya. Si hablamos de grandes gobiernos, lo hemos visto en Estados Unidos, pues lo hemos visto en Brasil. Bueno, podría continuar, tampoco voy a generalizar algo que ya está generalizado. Segundo, esto es otro concepto, ¿no? Claro, si estamos hablando de todo esto, estamos hablando de qué papel en el futuro humano, no hablo de nuestras sociedades, sino qué tenemos que hacer para que esto cambie. Está el tema de las jerarquías. Las jerarquías es una etología animal también, funcionan en los mamíferos, en aves, en muchas estructuras. Hacen falta cuando no hay una capacidad discursiva, ni existe la conciencia como mecanismo operativo para estructurarse y para vivir. Es decir, se tienen que matizar por la selección cultural, que depende de la capacidad crítica que tenga nuestra especie de entender en la evolución estos cambios secuenciales que se están produciendo. Y voy apuntando para ir generalizando y tal. Y bueno, hemos llegado a la clave de vuelta de esta distracción dialogante que estamos haciendo, que es la globalización. Probablemente el peor de los inventos que hemos consolidado como especie y que estamos viendo las consecuencias que ha tenido el hecho de apostar por un pensamiento único y por una línea uniformizante que uniformiza y que destruye las capacidades críticas de la propia humanidad. Y dices, bueno, pues si está todo mal hecho, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que discutir conceptos que nos obliguen a pensar y a repensarnos como especie. Pues sí, pero ya están en la especie estos conceptos. Delante de la destrucción que provoca la globalización como autosistema de fagocitación de nuestra propia evolución y de destrucción de las estructuras, tanto las productivas como las distributivas, etc., tenemos que plantear un escenario que sea alcanzable, aunque sea utópico ahora mismo, que es el de la planetización. En vez de pensar en la globalización, hemos de pensar en el espacio planetario y en la planetización. Y dirás, ¿qué diferencia hay? Pues es como un huevo y una castaña. La planetización planteamos, algunas de las personas que estamos trabajando en esta visión de especie, el incrementar la diversidad, no machacarla, que es lo que estamos viendo ahora. La machacamos, la cultural, la cultural como la machacamos, destruyendo las identidades. Sin identidad no hay diversidad. Entonces, un caso muy singular y que todos podemos conocer porque lo vivimos en la propia carne. La biológica. Somos un híbrido que tenemos un porcentaje muy alto en nuestro genoma básicamente estructural, que es de Sapiens, pero tenemos de un 1, un 4, un 5% de Neandertal y algunos de Denisova, y puede que de algunas otras cronoespecies que han vivido en el pasado. Lo que, bueno, hace 40.000 años había 4 o 5 cronoespecies, había el Homo denisoviensis, aún el Homo sapiens, los neandertales, el Homo amazoniensis, el Homo floresiensis, etc. Esta diversidad se integró en un híbrido como nosotros. Y ahora somos, yo siempre digo, la última hoja que está haciendo la fotosíntesis de un árbol podrido.
para que el mensaje sea rápido y que todo el mundo lo entienda. Lo hablo desde el punto de vista científico de lo que yo estudio, ¿no? De la evolución. La planetización precisamente prevé lo contrario, prevé incrementar la diversidad a costa de planificar y saber qué queremos como especie en el futuro. Ya sabemos lo que no tendríamos que hacer. Es tan importante como saber lo que tendríamos que hacer, que es un consenso de especie para saber cómo pensamos nuestra especie evolucionar y funcionar para adaptarnos a este planeta. Y para que esto ocurra hace falta una conciencia crítica en la especie, porque la especie hace las cosas con dos grandes movimientos psicosociales, que son, uno, el miedo. Los cambios se producen por miedo, es decir, cuando estamos acojonados, menos yo, y no sientes, te están temblando las piernas, pierdes la conciencia y das una respuesta, que es una respuesta puramente somática. Tu cerebro funciona como si fuera des una patada a una pelota. Esto es un hecho muy trascendente y es muy importante. La resistencia a los cambios es porque la conciencia individual no está estructurada y ligada a la conciencia crítica de la especie. Es decir, esta individual colectiva es lo que liga nuestros comportamientos como personas, como animales. Definición aristotélica racionales, me parece una definición bastante conceptualizada, y no actuamos de forma etológica. Conceptos que voy a ir engordando por la base, me quedan 3 o 4, después pasaremos a la discusión, tan importantes como en la revolución industrial, que es lo que hemos vivido nosotros hasta que a finales del 20 ha empezado la socialización de la revolución científico-tecnológica. Estamos hablando de esta formación social. Una parte muy importante de nuestra especie, estoy hablando no de los machos sino de las hembras, no han participado, no se les ha dejado participar socialmente en la construcción de la estructura reproductiva social. Por lo tanto, hemos perdido el 50% de la información. Hablo de la más reciente, la formación social nuestra. Un error de especie que probablemente está influyendo en este colapso que estamos sufriendo en estos momentos. Es un concepto muy sencillo que gracias a que ha habido todas estrategias de movimientos sociales y políticos como el feminismo que han puesto sobre la mesa el problema. Y lo que intento es analizar, incorporar estas cuestiones dentro de que es esta dinámica conceptual de la evolución social. Es para que pensemos, es para discutir, ¿no? Tampoco voy a extenderme mucho más. Y, obviamente, la revolución científico-tecnológica, ¿qué está planteando? Está la extensión de una serie de conocimientos de la física, de la química, de todo tipo de ciencias que permiten estructurar los conocimientos y aplicarlos socialmente a nuestro funcionamiento y crecimiento exponencial. Pero no solo funcional. Socializar la tecnología no es que tengamos teléfonos móviles todos. Socializar la tecnología es que entendamos cómo funciona un teléfono móvil. No para hacerlo nosotros, es imposible hacer todo en la vida, pero sí para que estructuralmente la socialización tecnológica nos permita avanzar hacia un humanismo tecnológico y no despreciar la tecnología como algo ajeno a nosotros mismos. La tecnología es lo que nos ha hecho humanos, con lo cual aquí no hay nada que discutir ni nada que... Por tanto, este concepto de la socialización tecnológica está ligado también a cómo adaptarnos a cuestiones de aumento exponencial de la complejidad. ¿Por qué? Porque la complejidad no se gestiona. Toda esta pandilla de imbéciles que hablan de cuestionar la complejidad, si hubieran estudiado, aunque fuera poco, pero y hubieran entendido los grandes procesos termodinámicos y los grandes procesos biológicos que han ocurrido en la evolución, se darían que en la complejidad puedes vivir. Sí, puedes existir.
Sí, puedes hacer pequeñas regulaciones, pero tú no puedes establecer, por más algoritmos y por más máquinas inteligentes, ni el chat GPT, ni aún puede que en el futuro esto se haya, es incapaz de hacer las predicciones suficientes, no al tiempo suficiente, no, estructuralmente bien hechas para asegurar que nuestra especie puede continuar adaptándose en nuestro planeta. Esto está ligado a mi último concepto para empezar la discusión, que es un concepto obvio, todo lo que estoy diciendo son obviedades, obviamente, que es la cuestión del equilibrio ecosocial, que es algo que todos conocemos ahora. Todo el mundo piensa que lo que puede destrozar nuestra especie ahora mismo es el cambio climático. No. El cambio climático forma parte de este proceso de desestabilización que está existiendo en nuestra especie. Y todos sabemos perfectamente, pues lo hemos discutido en ámbitos de personas que han trabajado durante muchísimos años en el campo, en las perforaciones en los hielos, en el mar, buscando y controlando temperaturas y cambios profundos a través de los isótopos. El problema somos nosotros mismos, que también hemos contribuido a la tendencia a estos cambios. Los cambios no los producimos nosotros. Esto ya es una idea muy avanzada y, por supuesto, de una vanidad increíble. Nosotros contribuimos de forma muy específica a que se produzcan y acelerar y frenar estos cambios, ¿no? Somos responsables de esta cuestión. El problema no es la destrucción del planeta. Si habéis, por poco que habéis visto o leído, ha habido 6 extinciones, muchas más, pero 6 que tenemos muy controladas de especímenes vivos, una pérdida de diversidad tremenda, pero mientras no ha habido los humanos, esta diversidad se ha vuelto a reponer rápidamente. Y muchos colegas nuestros que hacen ecología sistemática dicen que probablemente si desapareciéramos en 100 años, el planeta habría más diversidad que la que ha existido en los 3.500 millones de años de vida en el planeta. Digo, para irnos situando de lo particular a lo más general. Pues bueno, aquí estamos. Este es el punto de partida para intentar preguntar, discutir y ver qué ideas pueden ser trasladadas, inferidas o recogidas y discutir sobre esta cuestión. Y esto es lo que quería deciros y ya podemos empezar el diálogo. No hay más tela que la que arde. Pues a mí me Venga. hace reflexionar cuando has dicho de la falta de intervención de la mujer en la sociedad, ¿no? Que hemos perdido el 50% y entonces yo te lanzo también aquí, ¿no? Pues, y África y las zonas subdesarrolladas, ¿cuánto estamos perdiendo ahí? Es verdad. Pero yo cuando estoy haciendo estos cálculos, los estoy haciendo, por supuesto, en función de esta ponderación poblacional. Estos cambios son muy rápidos, ¿eh? Recordemos, por ejemplo, si pasamos del tema al tema de la cultura, en el siglo XIX era minoritario la gente que tenía, que sabía leer y escribir, eran pocos, pero que tuvieran formación superior era ínfimo. En muy pocos años esto se ha transformado. Esto quiere decir que hay una gran capacidad de transformación de nuestro medio histórico. ¿Cómo es que en el caso este no lo haya? Esta es la cuestión que se ha de plantear y no es que se tenga que corregir, que es que se ha de transformar. No es un problema de corrección, de darse cuenta a última hora que no ha apagado la luz y que se joda al que se queda. Es que forma parte probablemente de este proceso de colapso que estamos viviendo. Hacer las cosas mal, ¿no? Porque las cosas cuando... Hay una cuestión que cuento siempre a mis discípulos y alumnos y alumnas en clase, ¿no? Cuando decía, si tú haces una cosa muy mal, la probabilidad de que te salga bien es muy pequeña. Que te salga muy bien, 0. Vale, te puede salir normalmente muy mal, regular. Cuando haces una cosa muy mal, bueno, puedes tener suerte y te puede salir
medianamente. Puedes salir, es decir, puedes salvar el culo, para hablar en plata. Si lo haces bien, te puede salir mal. Pero hay mucha probabilidad que te salga bien. Pero si lo haces como el culo, te sale como el culo. Es lo que ha hecho nuestra especie. Vulgarmente y dicho rápido. Lo que está pasando es una consecuencia de no tener proyecto de especie en el planeta. Y pequeñas, hemos ido saltando, porque todo está encadenado. Si no te puedo contestar esto, pues te contesto con analogías, que significa que han de ser transformaciones exponenciales. Pero bueno, también te puedo ilustrar con cuestiones que yo conozco y vivo directamente. Pongo acaso nuestro proyecto de Atapuerca. Nuestro proyecto de Atapuerca, en la actual dirección del proyecto, las investigadoras principales son hembras. La directora de la fundación es una hembra. El 80% de los coordinadores son hembras. O sea, la gente que manda, por un proceso natural, porque no ha habido selección, ni ha habido ningún tipo, se expresan nuestros genes sociales. Ahora, cuando tú no favoreces la integración, ni favoreces la diversidad, ni favoreces y tienes cautivos en la cabeza cuestiones de tradiciones obsoletas, pues nos ocurre lo que nos está ocurriendo ahora. Por eso que tenemos que ir muy al tanto en la resolución de estas cuestiones, no en reformular, en reequilibrar, no, en transformar, en cambiar, en reestructurar, en un marco mucho más amplio. Yo siempre lo cuento ahora, en el porvenir de la humanidad, es lo que cuento, es decir, vaya, son 10 conceptos. ¿En qué conceptos podemos trabajar de forma individual? A mí lo que me interesa es la conciencia de especie. Vamos a poner un ejemplo. Pues trabaja. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues incorporando este concepto a la forma de explicar las cosas, de pensar, etc. A mí me interesa el tema del feminismo. Pues trabaja. En el marco este general que hay. A mí me interesa el tema de la planetización. Pues bien. ¿Por qué? O porque soy economista, o porque me interesa como persona, o porque tengo conocimientos sobre ecología, o porque tengo conocimientos sobre desarrollo social, etcétera, etcétera. Pues todos podemos trabajar de forma indistinta, pero colegiada, estos conceptos que son convergentes para esta conciencia crítica de la especie, que es la gran paraguas que cubre esto. Si hacemos esto, estoy convencido que nuestra inteligencia operativa se transformará en conciencia operativa. No haremos las cosas por miedo, o no haremos las cosas por la fuerza, las haremos por nuestra conciencia. Y esto es que para mí es el mensaje, la visión que tenemos algunos de este proceso evolutivo. Sí, si no habla tanto, que es eso. ¿Cómo crees que ha influido en el tema que comentabas, de que seamos más individualistas, el predominio de la cultura anglosajona protestante? Son preguntas muy interesantes que forman parte de estas coyunturas. Efectivamente, el protestantismo puede fomentar, porque las religiones cohesionen por arriba, pero no por abajo. Y en el caso del protestantismo puede ser un ejemplo claro. De hecho, el nudo de desarrollo del capitalismo viene de estas lecturas y de esta información. O sea, encontraríamos miles de ejemplos para ilustrar el por qué hemos llegado hasta aquí. Cuando hubo COVID, todo lo tenemos todos en la piel y conocemos bien, o sea, no hablamos de cosas prehistóricas y tal. A mí, una cantidad de consultas de personas decían, oye, danos un punto de vista antropológico en la evolución humana de qué ocurrirá con esto. Digo, bueno, hay cosas que ocurrirán, que cuando acabe el COVID seremos cada vez más individualistas. Y lo dije cuando todo el mundo decía que los vecinos se pasaban la sal, el aceite, estas tonterías. No sé cómo la gente piensa con el culo. Pues no, pasará lo que ha pasado. No porque yo lo diga, ni porque sea el mago sino porque es obvio. Es obvio. Esto te refuerza tu individualismo, no tu individualidad, es al revés. Y así ocurría, así ocurrirá. No hay dinero para hacer nada. Hay gente que tiene problemas con la migración, hay gente que no hay dinero, que tal y tal. Ocurre cualquier tipo de accidente evolutivo y hay
miles de millones para cubrir estas cuestiones. Hubo el COVID. ¿Cuánto nos gastamos con el COVID? No había dinero para... Y resulta que hay una emergencia, estoy diciendo, o por miedo o a la fuerza, no por conciencia. La inversión de inteligencia social y de conciencia operativa en nuestra especie es fundamental para regular los procesos evolutivos en el futuro. Si no lo hacemos, esto no funcionará bien. Y otro ejemplo, que va a ligar con lo que estás preguntando tú, con el individualismo, porque liga mucho con los procesos económicos fundamentales. La revolución industrial, que es la estructura de la manufactura y su socialización a través del carbón, el acero y toda esta historia, para poder socializarse y generalizarse en todo el planeta, esto lo he contado, llevo 20 años contándolo, eso no es nuevo, palmamos con las dos guerras mundiales de forma directa unos 60 millones y de forma indirecta dicen unos 200, 300 millones. O sea, perdimos un flujo de un 15%, la descarga demográfica de un 15 o un 20% de la población. Con la revolución científico-tecnológica, lo como estamos comentando ahora, probablemente perderemos entre 1.500 y 2.000 millones de humanos, como consecuencia de metabolizar estos cambios porque no estamos haciendo las cosas bien. No porque eso pasará porque sí, no. Pasará como consecuencia de no tomar las riendas de estos cambios y de estas transformaciones que tendríamos que estar haciéndolas. Y después diremos, uy, pero ¿quién iba a decir que pasaría esto? Pues sí que iban a decirlo, pues es obvio. La sensación de colapso, la sensación de inestabilidad, la sensación de falta de criterios, la sensación de desesperanza que estamos viviendo como especie es muy grande. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos mucha información. ¿Cómo la utilizaremos? Pues tendríamos que utilizarla bien, aunque solo fuera una vez en nuestra especie. Pero yo tengo mis dudas, porque estoy diciendo ya hace mucho tiempo que somos una especie imbécil. No tengo otra explicación científica. Un imbécil es una persona que hace cosas que son incomprensibles, ¿no? Pues es esto. No se oye, ¿no? Alto. Bueno, habla alto, si no. La una era si podía avanzar un poco más en lo que ha contado al principio de por qué la competitividad es mala, muy ligado a un MBA por otro lado. Y también por otro lado, el proceso de colapso no acaba de tener muy bien si se refiere al colapso más bien moral o relacionado con el tema ambiental. Bien, son dos preguntas claves, son dos conceptos, ¿no? ¿Por qué lo he relacionado? Pues estáis vosotros. Está claro, ¿no? Lo he relacionado rápidamente porque esto funciona así, ¿no? Y además, porque yo he hecho equipos, o sea, equipos grandes. O sea, yo no hablo, no soy un mero filósofo en este sentido, o un pensador abstracto. He hecho equipos, como de Atapuerca, que hay centenares de personas. Y esto ha requerido una resolución sin hacer la MBA, pensando y aplicando la teoría de la evolución en la especie y tal. Y me he dado cuenta. Cuando he generado, pues voy a ponerte cosas, ilustrarte de formas concretas, porque como las he hecho yo, te las puedo explicar. No las he leído en un libro. Me he dado cuenta de cosas que para mí son fundamentales. Si tú consigues no delegar, que es fundamental en los procesos de aprendizaje y de organización, las cosas funcionan muy bien. Pero claro, has de saber corresponsabilizar. Y esto es muy complicado. Y os contaré, estoy hablando ahora de cosas por las cuales yo he pasado. Estamos hablando de responsabilidades del propio equipo, de coordinación, de dirección, etcétera, etcétera. Por supuesto, a mí no se me ocurre en el equipo, como directores que somos, directores existen y han de existir como los coordinadores, no se me ocurre a nadie, espécimen, hembra o macho, darle desde la dirección corresponsabilidad si no lleva 20 años en el equipo. Porque en 20 años puedes ver si es competente. La competencia
¿Cómo emerge como competente? Porque normalmente todo el mundo compite cuando empieza porque no sabe exactamente para probar su competencia. Pero cuando tú lo has visto 20 años trabajando en equipo, porque es lo que se trata, trabajando de forma comunal, sabes exactamente la expresión. Siempre puede haber, como ocurre siempre, desviaciones y difusión de esta energía, pero normalmente no suele fallar. Pero no se delega, se corresponsabiliza. Y quiere decir que una vez corresponsabilizado, toma decisiones propias. Es un ser vivo que piensa igual que nosotros. Esto es muy fundamental. Eso solo se puede saber a través de su competencia con el tiempo. Esto para mí es una cuestión fundamental y que tendría que aplicarse en muchos de los equipos. Claro, dices, es muy fácil decirlo. No, yo te hablo de cosas que he hecho. No hablo de cosas que he leído ni que he visto. ¿Funciona? Bueno, pues bueno, has de ver el proyecto si funciona o no. Esto es una cosa que además ahora se puede comprobar en todo tipo de formas de tener, aparte de nuestra propia monitorización del proyecto, de publicaciones científicas, de resultados de todo tipo, de expresión social, por eso te digo que esto es una cuestión. ¿La otra pregunta cuál era? Perdona, un segundo. ¿Y cuando no tienes tiempo? Este es el problema. Cuando no tienes tiempo estás muerto. Cuando no tienes tiempo y estás en una estructura y solo tiras tiros, al final te pegas un tiro en el pie. Es que nadie tenemos suficiente horizonte temporal. Dentro de unos ámbitos del liderazgo, siempre para desarrollar los equipos, siempre nos define que la primera facultad de buen líder es ser capaz de delegar para potenciar todas las habilidades y las capacidades de desarrollo que tiene su equipo. Muchas veces, o en casi todos los ámbitos, no tenemos el tiempo suficiente para entender o saber las capacidades, como usted ha dicho, en el ámbito temporal y mucho menos 20, o sea, estamos hablando de todas las organizaciones piden resultados inmediatos. Tienes razón. Entonces, ¿cómo al final es un poco tira una moneda al aire, ¿no? Tú te contestas a ti mismo y estoy de acuerdo contigo. Si no tienes tiempo, estás muerto. El tiempo es la única cosa importante cuando estamos hablando de estos recrecimientos y de estas estructuras organizativas. Obviamente, estoy de acuerdo contigo. Sin tiempo, necesitas tiempo de pensar, tiempo de experimentar, tiempo de reflexionar, tiempo de ejecutar, y tienes toda la razón. Sin tiempo, sin este tiempo, el tiempo físico, el tiempo que pasa, porque es una cuestión experimental. Es decir, no hay otra forma de resolver. Tú no puedes resolver sin la práctica las cuestiones que estamos planteando aquí. Es como lo teórico y lo práctico, ¿no? Pues tú puedes tener en la cabeza una teoría genial, pero si no eres capaz de articularla socialmente, la genialidad se queda en una estructura abstracta. Sí, y tienes razón, el tiempo es fundamental. Por eso las cosas no van bien. Y no van bien precisamente porque, francamente, yo os lo he dicho, no hacen falta los líderes. Estoy hablando del futuro. No estoy hablando de la prehistoria como ahora, del futuro. Hace falta la información, la capacidad crítica, hace falta todo lo que hemos estado comentando aquí, la dirección, la coordinación. Pero el entrenar ahora mismo en las corporaciones, en las administraciones, a las personas, como hacen y funcionan los animales desde hace toda la prehistoria, no tiene ningún sentido, porque nosotros tenemos conciencia operativa. Y con la conciencia operativa, estas transmisiones son absurdas, porque son anacrónicas. Por eso no funcionará. Si después del colapso repetimos el modelo anterior, después sí que podemos extinguirnos. El problema es este, y tienes razón tú, hace falta tiempo. Está claro. Las doctrinas, ¿dónde hay doctrinas? Las doctrinas sí que han funcionado y han cohesionado socialmente durante miles y miles de años. Las religiones, las doctrinas ahora tienen poco sentido por una sociedad que está informada. Falta la crítica, pero la información tú tomas decisiones individualmente y de forma colectiva. Ya sé que esto va en contra de muchas de las cosas que os cuentan y os explican, pero también os cuento de cosas que hago. O sea, no os estoy contando cosas que... Yo no soy ningún coach y todas estas historias de personas que no tienen ni puta idea de nada. Yo soy un investigador. Puedes leer mis 500 papers
Yo soy un investigador. Yo os cuento cosas que se infieren de mis conocimientos. Que mis conocimientos sean acertados o no, esto es otra cuestión. No soy yo quien puede decirlo. Hemos de ser socialmente los humanos quienes tenemos que contrastarlo. Tenemos todos los jóvenes, y no tan jóvenes, que están trabajando en empresas, que quieren formarse, que vienen con la voluntad de aprender y de llevarse algo de más eso. Más que son funcionarios públicos, entonces se piensa que es la forma también de trascender a la sociedad. De todo lo que sabes tú, y de lo que nos puede enseñar la paleontología y la biología y la sostenibilidad. ¿Qué se pueden llevar? Porque al final el lunes vuelven a trabajar. Sí, todos. No puedo estar esperando al colapso. No, todos, estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿qué nos podemos llevar a tu juicio? Para poder dar pasos adecuados a tu juicio en las organizaciones en las que estás. Exactamente. Aquí es el tema fundamental, es un concepto que es un palabra que es la conciencia operativa. No, los humanos hemos prosperado, porque esto es para darle fuerza a la explicación. Hemos prosperado porque, bueno, en un momento determinado, especímenes de especies como el Homo habilis o los Homo rudolfensis empiezan a generar catástrofes con códigos hechos de piedra o de madera, porque ellos no tienen la anatomía que tiene un animal depredador, y cuando se vuelven depredadores pues tienen que, a nivel exobiológico, ser capaces de construir empiezan a objetivar. Eso se llama inteligencia operativa, no inteligencia emocional, operativa. Con la inteligencia emocional no hubieran sobrevivido. Hablo de hace 2 millones de años, no ahora. Con la inteligencia emocional, el Homo habilis hubiera palmado y el Rhodolfensis también. Pero palmado de verdad. Pero aún no se les había desarrollado toda esta cuestión y la conciencia operativa era fundamental para adaptarse. Hacer un buen cuchillo, hacer estrategias de caza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente ha cambiado. No hablamos de la misma especie, estamos hablando del Homo sapiens. Por eso el Homo sapiens ha adquirido, a través de la socialización de la conciencia, de la inteligencia operativa, la conciencia operativa. La conciencia que tú antes estábamos hablando, ¿no? Que es un problema de que cuando tú operas con una serie de conocimientos y de normas que tienen que provenir de esta conciencia crítica, de saber cuando una cosa se ajusta al problema de un proceso que se está desarrollando o no se ajusta. Os pondré otra dicotomía. Desarrollo, progreso. No tiene nada que ver. Pues pongo dicotomías que esto sí que os tocáis vosotros. Desarrollo, progreso. ¿El desarrollo es bueno? Depende. Es bueno si progresas. El desarrollo, si no progresamos, ¿es bueno? Pues no. No porque yo crea en lo bueno y en lo malo, sino porque la repercusión que tienen estos ámbitos es una repercusión muy negativa. Por tanto, los que vais y vamos a trabajar, lo hacemos normalmente, si tenemos trabajo. Hemos de empezar por esta conciencia operativa. Bien. Porque está muy ligado a la individualidad que antes estábamos comentando, al tiempo y a todo. ¿Por qué está ligado a la individualidad? Porque si tú, en tu trabajo, seas un ejecutivo, un coordinador, un dirigente, o seas un trabajador, y no estás valorado, esto son cosas obvias, ¿no? Esto son cosas de café, de tomar un café después, automáticamente toda la cadena de diálogo desaparece. No hay una fórmula, no hay una doctrina que explique que esto se debe hacer así o asá. Porque hablamos de la revolución industrial, centenares de años se ha confundido todo. Llaman a las personas, llamándoles bien fuerza de trabajo, o como máximo, o capital humano. Ya, hemos de empezar a explicar de dónde nacen todas estas cuestiones, como tú hablabas del calvinismo. Hemos de empezar a entender por qué la marca que dejan, la impronta que dejan todos estos procesos de apropiación de las personas, de la alienación.
sencilla y prácticamente. Hablan de comportamientos que tenemos todos, los que estamos aquí, yo también, por supuesto, ¿no? De, por ejemplo, ir a dar una clase con desgana. Claro que lo he hecho, por supuesto. Me avergüenzo, sí. Me arrepiento, no. Es muy importante saber. El tratar de darte confianza a ti mismo, porque si tú no te das confianza a ti mismo, no se trata de hedonismo, no puedes dar confianza a los demás. Las personas que les falta la autoestima son altamente incompetentes. Y esto podéis observarlo en cualquier entorno donde viváis. Y las personas que, teniendo una edad de desarrollo de ciclos de 10, 15, 20 años, continúan competentes, se le están mostrando sus vergüenzas de incompetente. Esto es muy importante, la gente más joven, que vais a vivir procesos de largo alcance. Y a mí me interesa, precisamente, esta charla que estamos comentando antes con John y con Zuleta, que a mí me interesa que esto se discuta, que estos 10 conceptos sean discutidos empíricamente y contrastados, porque son positivos, son aportaciones importantes. La voluntad de cambio y transformación, si detrás no tiene una conciencia crítica, no sirve para nada. Es decir, no, yo voy a entrar aquí, lo pondré todos patas para arriba y después ya veremos. No. Esto sí que lo estudiáis, ¿no? Lo que llamáis targets, los objetivos que te has de proponer para poder funcionar. Es obvio. Se ha de ser muy gilipollas para hacer cosas sin tener ningún objetivo. Esto ya me parece una gilipollez tremenda. Pero bueno, también se ha de ver qué objetivo. Un objetivo es algo que es objetivable. ¿Sabéis qué quiere decir? Que es entendible y que es plausible, que tiene dirección, que tiene proyecto teleonómico. Y si tú entras a trabajar con esas perspectivas, obviamente serás el raro del trabajo, obviamente, pero probablemente serás el que abrirá las claves para los cambios que necesitamos en todos los ámbitos. No solo en las corporaciones, en las administraciones, en las academias, en todos los sitios. Y esto, lo estaba comentando antes, necesita la voluntad de gente joven, porque tenéis el futuro tiempo suficiente para esta praxis reflexiva y operativa. A un viejo como yo, un anciano de 70 años, mi praxis reflexiva llega hasta aquí, pero no tengo 60 años más para intentar que se discuta, que se debata sobre esto. Lo más importante para mí ahora mismo es que las personas que estáis con estas capacidades de edad y en tamaños de crecimiento exponencial, podáis tener en la cabeza, como comentabas tú, este tipo de ideas. ¿Estas ideas sirven para organizarte en el trabajo? Claro que sirven, por supuesto, pero has de ser tú, con tu dimensión, con tus problemas, con tu edad, quien tiene que dimensionarlas. Yo no te voy a decir qué tienes que hacer, es absurdo. El gran error histórico son las tutelas sistemáticas y continuas y secuenciales, ¿no? Y tú dices, ¿y lo que dices tú? No hay respuestas mágicas. Hay respuestas dentro de la individualidad colectiva. Lo demás son obviedades. Colapso. Sí. Se refería, si colapso se refiere al colapso ecológico, es algo Bien, vale. moral. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, colapso. Los que estamos aquí entendemos perfectamente qué es un colapso y qué es la extinción, porque esto ya sabéis que se confunde muchas veces. La extinción, obviamente, es cuando una especie determinada pierde todos sus individuos, desaparecidos, no queda nadie. No hay transmisión genética, no hay transmisión etológica ni cultural, etc. Un colapso es una desestabilización que cambia las normas de funcionamiento de las interacciones del sistema. Vamos a también a ilustrar con cosas. A mí no me gusta ilustrar porque quiere decir que no tiene recursos suficientes para explicarlo bien, pero bueno, pero sirve para que nos entendamos, las analogías, etc. Vamos a la guerra de Ucrania. Temas fundamentales. Guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, para irnos posicionando, ha generado unos espacios muy interesantes
de construcción evolutiva para nuestra especie en el siglo XXI, porque se va generando un marco que es la expresión de una nueva organización geopolítica. Sabemos todos, esto parece obvio, sobre todo y fundamentalmente por las multipotencialidades que tienen actualmente la geopolítica en el mundo. Claves de escenarios. Si no hubieran dejado salir el cereal de Ucrania, yo he trabajado en cabañas de mamuts allí, y precisamente donde ahora está el Donbass, la confrontación. Si no hubieran los soviéticos dejado salir, y no hubieran dejado exportar el grano de Rusia, las plataformas que trabajan en África dicen que había habido de febrero a junio 200 millones de muertos de hambre. ¿Escucháis? Esto no digo yo, lo dicen las personas que entienden. No. Pero bueno, fijaros qué barbaridad, ¿no? Que 200 millones de personas pueden morir de una hambruna. En el terremoto van a morir 80.000, pongamos, entre desaparecidos y tal, 100.000 no. Estamos hablando de una cantidad estremecedora de personas que solo de un plumazo, no en años, en meses. El COVID representó la pérdida específica de 0,000, pero esto no. 200 millones ya en una cantidad de 8.000 millones ya es importante. Pero, si la posibilidad diagnosticada de que esto pueda conducir a una guerra nuclear, ya no hablamos de 200 millones. Estoy hablando de un diagnóstico plausible, que también lo dicen las personas que trabajan en estas plataformas. Dicen que la opinión generalizada ya es de un 10% una probable tercera guerra mundial. Bueno, sobre esta cuestión una advertencia, que es una advertencia y que también es otra obviedad. Cuando las personas empezamos a pensar de la misma manera, las cosas ocurren, ¿lo sabíais? Esto es así. Bueno, ha sido así universalmente. Universalmente. Y los que hemos tenido accidentes de coche, cuando piensas que te la vas a meter, te la metes. Hay una gran probabilidad de que la conducción social de lo que pensamos de forma individual se colectivice y acelere los procesos de transformación y de cambio. Y que se pueda producir esta cuestión. Lo que decías antes tú, John, no podemos vivir sin información, pero tenemos que vivir cada día. Y cada día esta transformación se ha de hacer discutiendo conceptos fundamentales de lo particular a lo general. Y eso sería un poco mi conclusión, John, de las cosas, y me estoy quedando sin voz. Y esto sería un poco la conclusión de que... Y por supuesto, si queréis más información, tenéis que leer El porvenir de la humanidad. Refleja el interés que, por ejemplo, Sapiens, el largo camino hacia los homínidos, el arqueólogo y el futuro, el opio del futuro. Es una persona que sabe muchísimo del pasado, pero muy preocupada por el futuro. Así es. Pues para proyección a largo plazo, ha sido bastante la perspectiva, el punto de partida es pasado. Cuanto más lejos quieres llegar, más atrás tienes que mirar. Pero bueno, no ha sido muy positivo el mensaje. El mensaje es muy positivo. El mensaje es absolutamente positivo. Hay la esperanza. Es un principio de gran esperanza. Ahora bien, el colapso es algo que ya está pasando. Esto no hemos de esperar ni hay esperanza, está pasando. Y además es irreversible. Esto también ya lo conocemos todos, ¿no? Y podrá ser más grave o menos, pero esto es irreversible. Bueno, la última o la penúltima, como las copas. En base a lo que usted está diciendo, ¿cómo puede influir en el futuro de la gente joven en nuestra sociedad
la crisis de valores y de publicidad de autoridad que tenemos? Muy interesante, muy buena pregunta. Los valores no sirven para nada. Vamos ya a acabar bien. Vamos a acabar bien. Mensaje de ser coherente y consistente, si no, no es ningún mensaje ni ninguna visión. Los valores han tenido un papel fundamental en la creación de todo lo que ha sido, desde el pensamiento clásico, pues pasando por el Renacimiento, Ilustración, Romanticismo, Marxismo, todas las ideas que se han ido para aquí y para allá, fundamentales, en sociedades con una ignorancia absoluta de ellos mismos y de su medio. Esto ya no es la situación en que estamos. Hemos de cambiar por conciencia. Nada más, ahora sí, bueno, la última. Me parece muy interesante lo que has dicho de que la tecnología nos ha hecho lo que somos. Claro. Porque estamos rodeados de una corriente, de dos corrientes. Yo veo una neoludita que dice que la tecnología es horrible, que es mala, todo ecosistema, y otra que es excesivamente entusiasmada. Porque, sí. Por ejemplo, cuando ChatGPT está diciendo que es la inteligencia artificial, cuando ChatGPT no sabe ni lo que dice. Claro. Junta palabras Claro. que más o menos por aprendizaje de máquina tienen algo de sentido, pero no sabe lo que dice. Yeah. Entonces, hablabas del humanismo tecnológico. ¿En qué consiste? En la pregunta está la respuesta. Nosotros empezamos como el chat. No sabíamos lo que hacíamos. Hasta que te he contestado, pues ya está.